Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 111. Los puntos de acupuntura humanos, como las estrellas, se distribuyen por todo el cuerpo. Ki conecta cada punto de acupuntura en serie, navega sin sentido a través del cuerpo y se enciende uno por uno. Este es el método de operación del cuerpo humano. Cada vez que después de la operación, puede impulsar el potencial del cuerpo humano y converger en energía, la formación de luz en el cuerpo de la lámpara de punto de acupuntura. Y esta luz es una fuente de energía poderosa para el cuerpo. Gradualmente, con el análisis de estas artes marciales en la mente de Rogen, sus pensamientos se volvieron más y más claros. Para los ejercicios internos que quería crear, había un esquema claro. El Dragon Rod navegó lentamente y, según Jason, tardó unos 7 días en llegar al Calm Belt. Durante estos 7 días, Rogen se levantó por la mañana para practicar Dragon Elephant Prajna y se hizo fuerte como el rey de la rueda dorada. Después del almuerzo, se sentó con las rodillas cruzadas en la cubierta y meditó en silencio. Durante este período del viaje, no se alarmaron y no encontraron ningún enemigo poderoso. En general, solo encontraron barcos mercantes en el mar que pasaban. Es por eso que Rogen ha progresado rápidamente. Casi. En la mañana del 7º día, después de una noche de descanso, Rogen estaba lleno de ánimo y sus ojos brillaban con una luz confiada. Visite free.com para una mejor experiencia de usuario. Sentado con las piernas cruzadas en la proa, una vez más entró en meditación. Vagamente, los ojos de Rogen parecían tener muchas constelaciones brillantes compuestas de líneas. Estas constelaciones están formadas por todos los puntos de acupuntura de su cuerpo. Había 365 puntos de acupuntura en su cuerpo, todos contados, y estaban conectados perfectamente a través de estos puntos de acupuntura. Desde las 2 venas de Rendu, a través de los puntos de acupuntura centrales del cuerpo humano, a través del canal de la vesícula biliar de Fo Shaoyang, a través del canal del estómago de Fo Yangming, hasta el punto Yongquan, y luego subiendo por la espalda, llegando al Bailao, Shenting Du Meridian, y finalmente convergen en Dantian. Estas extrañas melenas se encontraron todas en la página wiki. Un mapa completo de las estrellas conectará las 365 estrellas humanas en serie. Puede absorber la vitalidad del vacío y reforzarse cooperando con los efectos especiales del Gon divino de la dinastía Ming del Norte. El rostro de Rogen mostró una leve sonrisa. Es un trabajo interno tremendo e incluyente, pero tiene un fuerte poder explosivo. Me queda bien ahora mismo. Como período de transición, es lo mejor. Al abrir los ojos, Rogen miró al mar y sus ojos se volvieron cada vez más brillantes. En su cuerpo, desde su cabeza, cuello, pecho, dantian, hasta sus muslos, piernas, talones, una delgada línea brillante comenzó a conectarse, como si estuviera conectada por un cable de luz. Cuando se abrieron los puntos de acupuntura, el ki fue extraído rápidamente de las profundidades de su cuerpo bajo la operación de estos ejercicios. Justo en el interés de 3, apareció por error un púrpura en su área de dantian. Este sentimiento. Instantáneamente, Rogen percibió la diferencia de su cuerpo después de ser bautizado por fuerzas internas. Empujó su mano hacia adelante, e inmediatamente se imprimió una huella invisible, presionando rápidamente en el mar. Maricón. El agua de mar salpicó e hizo un sonido fuerte, y Rogen sonrió. Esta palma voló 10 metros, su fuerza aún era muy suficiente, y esta era la fuerza oscura generada por su poder interno, completamente insensible a algunas sustancias, puede penetrar directamente en el cuerpo humano, destruyendo las funciones de los órganos humanos. Las 2 venas de Rendu, junto con mi mago de artes marciales y la velocidad de la habilidad de práctica, son decenas de veces más rápidas que el dragón elefante Prajna. Con un paso adelante, Rogen cruzó 3 metros para alcanzar el nivel de Zangsu. Tal velocidad conmocionó su corazón. Este es el papel de las fuerzas internas, como si en la operación ordinaria del cuerpo humano agregar una capa adicional de atributos subsidiarios pudiera aumentar las diversas funciones del cuerpo. La velocidad, la reacción, la fuerza, bajo la influencia de esta fuerza interna, están mucho más allá del promedio. ¿Es este el reino innato? De pie en la proa, Rogen cerró los ojos, pero aún podía sentir claramente todo el movimiento a su lado. Era como si tuviera un ojo extra de ángulo muerto de 360 grados y estuviera mirando todo alrededor al mismo tiempo.
Atraviese las dos venas de Rendu, coopere con su verdadero espíritu, déjelo regresar inmediatamente al original, regrese a lo congénito, alcance el reino de la armonía entre la naturaleza y el hombre. Unos pasos hacia el bote, en estos pasos, los poros del cuerpo de Rogen comenzaron a encogerse, apretarse y drenar las toxinas que había tragado, digerido u ocultado. El olor comenzó a salir de su cuerpo y Rogen lo olió naturalmente. No estaba sorprendido, pero estaba encantado con el efecto de las fuerzas internas. Pronto, abrió la puerta del dormitorio, entró, abrió el agua y comenzó a limpiar su cuerpo. Este olor aumentaba con el funcionamiento de los ejercicios del cuerpo. Suciedad negra y púrpura azul se descargaba continuamente de los poros de su cuerpo, y el agua se volvía cada vez más sucia. Sin embargo, el cuerpo de Rogen gradualmente tiene una sensación delicada y exquisita. Gradualmente, pasó el tiempo, y finalmente, una fragancia salió de su cuerpo. Lavando Marrow, pero no esperaba que se rompiera en este momento. Rogen vio claramente que con la operación del poder interno, una serie de cambios comenzaron a tener lugar dentro de su cuerpo. La tortura del dragón elefante prajna en el cuerpo, fortalece la abundancia de ki y sangre, hace que el ki interno fluya sin cesar, la oleada explosiva también conduce al cambio repentino de estos dos métodos. Mientras tomaba un baño, el remolino de luz púrpura que fluía en su área de Dantian se hacía cada vez más grande, y la sensación de plenitud en su cuerpo se hacía cada vez más obvia. Todo el espíritu de Rogen estaba en un nuevo nivel. Su ki interior era espeso y crecía a un ritmo más rápido. La vitalidad del mundo pirata es mucho más abundante que la del mundo de las artes marciales. El efecto de practicar habilidades internas aquí es mejor. Al respirar, Rogen sintió la energía en el aire, que era más o menos igual a su propio cuerpo, y lo sabe en su corazón. Es por eso que ha estado aquí por más de 10 años, y sus habilidades físicas son mucho más fuertes que en su vida anterior. Las diferencias en los atributos del mundo hacen grandes diferencias entre los individuos. Ahora mi fuerza se ha mejorado nuevamente, con la ayuda de los poderes internos, muchas habilidades, el manejo de la espada, se volverán más fuertes. Sus cejas estaban llenas de confianza. Rogen se cambió de ropa y salió del dormitorio. Capitán, habíamos venido al Calm Belt. En este momento, las palabras de Jason llegaron y había algo de tensión en su voz. Capítulo 112. Después de las palabras de Jason, Rogen miró el mar frente a él. Sus ojos de repente se pusieron serios y, bajo el control de Jason, Dragon Ro dejó de avanzar. Capitán, ¿de verdad quiere pasar?, preguntó Jason, y sus ojos estaban llenos de tensión. Desde el primer momento, el mar parecía ser como los mares regulares en los que solían navegar, pero todos saben que bajo este mar en calma, había innumerables reyes del mar. En el cinturón tranquilo, nadie podría navegar porque allí no había viento, y además los reyes del mar serían un enemigo peligroso para todos. Es solo el borde del cinturón tranquilo, es aproximadamente 1 kilómetro para alcanzarlo, dijo Jason. Rogen asintió y sintió que su cabello ondeaba ligeramente, había un buen viento antes de que entraran en el cinturón tranquilo. Cuanto más nos acerquemos al Calm Belt, más viento desaparecerá y encontraremos problemas para navegar. Visite freweb.com para una mejor experiencia de usuario. Por supuesto, el cinturón tranquilo se ve más tranquilo y silencioso que otras áreas marítimas, y muchos barcos ingresaron a esta área restringida porque no pueden distinguirla. Al escuchar las palabras de Jason, Rogen dijo con una gran confianza en sí mismo. Bueno, sigue navegando. Capitán, ¿de verdad quiere pasar de aquí? Jason no estaba seguro, estaba claro por lo que dijo que tenía un miedo inexplicable a esta área. Jason, no te preocupes. No vamos a atravesar este mar. Roger sonrió. ¿No pasar por este mar? ¿Qué quieres decir?, preguntó Jason. ¿Cómo podría un barco navegar en el mar sin cruzarlo? Ese capitán se estaba volviendo cada vez más misterioso. Yush. Rogen de repente se llevó la mano a la boca y la sopló violentamente. La voz aguda se rompió en un instante. El Dragon Rod siguió navegando lentamente, y se acercaba cada vez más al Calm Belt. Desde una distancia de unos pocos metros, Rogen y su tripulación podían ver claramente las tranquilas aguas frente a ellos. Desde la superficie del mar, era imposible ver que esta área era diferente a las demás, el mismo azul profundo y la misma luz brillante.
Lo único que se puede distinguir es que esta zona del mar no estaba agitada. Rogen observó cuidadosamente el mar frente a él, y sus ojos se volvieron gradualmente serios. Había algo mal en esta área, no había viento, e incluso peces, no había ningún pequeño saltando. A lo lejos, Rogen vio algunas bolsas de agua de mar prominentes. Y él sabe en su corazón que esto no es causado por agua de mar anormal, ni es causado por razones topográficas para la formación de picos y rincones submarinos. Rey del mar. Solo había una parte de su cuerpo, pero Rogen estaba muy seguro de ello. Es uno grande. Mirando a lo lejos, había un color diferente al del mar, era como 200 metros, como una pequeña montaña. La criatura más grande que vio Rogen fue el fénix negro, y después de que se desplegó su ala, medía casi 100 metros. Pero esta horrible bestia escondida en el mar era 2 veces más grande que el fénix negro, y esto fue justo lo que vio Rogen. Capitán, si seguimos en el bote, moriríamos. ¿Cuál es el punto de controlar este gran pájaro? Jason preguntó con ansiedad. El fénix negro de 100 metros, puede permitirnos montarlo y volar a través del cinturón tranquilo, ¿no? Roger sonrió. Pero capitán, no sabemos cuánto tiempo sería la distancia, ¿está seguro de que podemos confiar en eso? Se preguntó Jason. Por supuesto, no hay problema. En el momento de enfrentarse a Black Phoenix, no solo inculcó su voluntad en su mente, sino que también transmitió fragmentos de algunas cosas que Black Phoenix había experimentado en su mente. Un pájaro negro con una envergadura de más de 50 metros vuela alto a través de un grupo de enormes montañas con ojos afilados llenos de arrogancia. Innumerables bestias rugieron debajo de él, pero no le importó en absoluto y no entró en pánico. Cuando movía sus alas, nada podía atacar al pájaro grande, y podía colarse, atacar ferozmente y dejarlos gritar y morir. El Calm Belt no tiene presión sobre el Fénix. Rogen levantó la mano al cielo. De repente, una mancha negra apareció en silencio, y se estaba haciendo más y más grande. ¡Uaak! Con un sonido agudo, el Fénix negro se estrelló y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó a la parte superior de la tripulación. Su enorme cuerpo cubrió el cielo, lo que dejó atónito a Jason. ¡Oh, Dios mío! No esperaba que nuestro capitán pudiera hacer eso también. Con una sonrisa en su rostro, Rogen vio que el enorme pájaro negro se les acercaba y gritó. Black Phoenix, toma el barco y llévanos a través del Calm Belt. Enfrentamiento de ojos entre Rogen y el Fénix negro, y parece que el Fénix entendió lo que acaba de decir Rogen. El pájaro gigante asintió e hizo otro sonido agudo. ¡Uaak! Cuando tome el bote, será inestable, así que subámonos a tu espalda. Jason, Rogue, pequeño maestro, súbanse al Black Phoenix, apúrense. Mientras decía eso, el Fénix negro agitó sus alas y bajó su cuerpo al nivel de la nave. Bien. Jason tomó al pequeño maestro y a Rogue y se subió al Black Phoenix, y Rogen fue tras ellos. Pisó un poco la cubierta y de repente sucedió algo, solo un parpadeo, y Rogen estaba en la espalda del Black Phoenix. Después de eso, el Fénix negro despegó, y cuando estaba a casi 500 metros sobre el suelo, voló hacia abajo nuevamente, como si fuera emocionante. Sus garras eran como ganchos de hierro, fuertes y resistentes. En un momento, el Fénix negro atrapó la nave con sus garras. Rascar. Las garras afiladas se hundieron directamente en el cuerpo de la nave, y se sujetaron firmemente, siguieron de cerca, agitaron sus alas y sacaron una por una. Dragon Rot era como una presa entre las grandes garras de Black Phoenix, se elevó en el viento y se dirigió directamente al cielo. Asombroso. Jason, después de lo que acaba de ver, estaba muy emocionado. La habilidad de ese pájaro gigante estaba mucho más allá de sus expectativas. Después de eso, el Fénix voló hacia el cinturón tranquilo, lleno de grandeza. Rogen y su tripulación desde la gran altura pudieron ver claramente que la enorme bestia debajo de él se movía en el mar. Miraron hacia abajo desde la espalda del Fénix negro. Silbido. Comenzó una serie de sonidos de inhalación invertida, y sus ojos. Capítulo 113. Había muchos reyes marinos como montañas distribuidos en esta área del mar. Sus cuerpos eran largos y gruesos, estaban separados y lejos el uno del otro, y cada vez que rugen, son como tormentas eléctricas, sacudiendo el vacío con temblor. Un gran rey del mar saltaba del mar e hizo una cortina que fluía de su cuerpo, formando una majestuosa cascada.
Además, las gotas de agua que caían al mar creaban una escena fantástica desde el exterior. Los enormes reyes marinos son las criaturas más terribles del mundo, aunque no tienen habilidades únicas, pero su tamaño exagerado era el arma más terrible. Rugido. SFX. Los gritos de los reyes del mar resonaron en el mar. Los Sea Kings estaban parados en el mar y formando un archipiélago mientras amarraban allí. Son demasiado grandes, ¿cómo puede haber una criatura tan grande en el mundo? Es algo difícil de imaginar. Incluso Roge, que ha sido desapasionada, no pudo ocultar la sorpresa en su rostro. Las criaturas que ya había visto estaban más allá de su imaginación, solía ver criaturas grandes, pero no como las que vio con Rogen. Estos reyes marinos tenían decenas de miles de metros de largo, y si se paraban en el mar, podían verse desde kilómetros. Dragon Rot era como un juguete frágil en comparación con ellos. Sin la fuerza de los almirantes, es casi imposible atravesar esta área. Visite freeweb.com para una mejor experiencia de usuario. Incluso los vicealmirantes, es extremadamente peligroso para ellos pasar. Roger suspiró. Los reyes marinos eran grandes y enormes, pero Rogen y los demás eran como hormigas, no tenían las poderosas habilidades de las frutas del diablo y no causarían ningún daño a estas enormes criaturas. Incluso Rogen, enfrentándose solo a ellos, encontraría dificultades para derrotarlos. Se estaba volviendo más y más fuerte, pero solo tenía una habilidad con un poder de área masivo, y era la palma budista. En cuanto a su habilidad con la espada, tenía miedo de que ni siquiera perforaría su piel. Al ver estos Sea Kings, Rogen encontró sus propias deficiencias. No somos lo suficientemente fuertes para enfrentarlos, cada uno de nosotros apenas podía lidiar con Sea King de bajo nivel, pero frente a las enormes criaturas, no podemos hacer nada. La figura de esa montaña, Rogen no sabía cómo lidiar con ellos. En la historia original, las personas más fuertes que su tripulación apenas podían derrotarlos y, a veces, fallaban. Hay que decirlo, Luffy, el cuerpo delgado, puede vencer a estas bestias con un puñetazo. Era difícil creer lo poderoso que era su cuerpo. Capitán, estas criaturas son terribles, apenas pudimos hacerles frente. Jason susurró. Su enorme cuerpo es la defensa más impenetrable. Roger asintió. En ese momento, Rogen supuso que los reyes marinos que aparecían en el anime estaban a unos 100 metros o algo así, solo así podría explicar cómo Luffy y los demás someten a los reyes marinos. El horror de los reyes marinos en las profundidades del Calm Belt era inimaginable para los seres humanos. ¡Uaak! Entre estas enormes criaturas, el Fénix negro se elevó e hizo un grito agudo. Con ojos feroces y temperamento frío, era como un rey volando en el cielo y mirando a estas enormes criaturas, sin miedo. Incluso de vez en cuando pasaba a baja altura, como si quisiera provocarlos. Esa escena dejó atónitos a Rogen y a los demás. Nadie esperaba que el Fénix negro fuera tan autoritario y se atreviera a desafiar a los reyes marinos. El mundo es tan grande. Me temo que este Fénix también es inusual. Rogen elogió. Euroot. Los fénix negros volaban muy alto y los reyes del mar que estaban tomando el sol no podían tocarlos, por lo que Rogen y los demás estaban a salvo. Rogen pensó que podrían volar con seguridad a través del cinturón sin viento y llegar a Grand Line. Pero después de 2 días, la brillante luz del sol les hizo abrir los ojos. En este momento, estalló un rugido aterrador. Rugido. La voz sacudió el cielo y resonó en la vía marítima del cañón, donde viajaba el Fénix. Ese sonido conmocionó a todo lo que había allí. Rogen y los demás rápidamente miraron hacia abajo. ¡Uaak! En ese momento, el Fénix negro también emitió un grito feroz como respuesta a ese sonido. De repente, el ambiente se volvió serio y los dos pitidos eran como desafíos. Mirando al mar, los ojos se volvieron fríos. Rogen y los demás vieron una figura de 1 kilómetro de largo, con forma de serpiente. Un cuerpo blanco con líneas negras en él. Rugido. Otro rugido estalló de la enorme serpiente. Su voz era sorda como un trueno. Su cabeza estaba erguida y el cuerpo recto apuntaba al Fénix negro que volaba en el aire. ¡Uaak! El Fénix negro estaba enojado e hizo otro grito. Entonces, el cuerpo de la gran serpiente se estiró y rebotó debajo de ella. La enorme figura produjo un tremendo poder. Rogen y los demás vieron claramente que la serpiente se había colapsado y desaparecido. Y luego, apareció como un palo largo.
directo al cielo, corriendo hacia el Fénix Negro con precisión y fiereza. Fue muy rápido, como un rayo. Auge. Hasta que un segundo después, el mar fue rebotado por esta fuerza, y una gran cantidad de agua de mar voló hacia el cielo y formó una enorme cortina de cascada. Chapoteo. Entre las salpicaduras del agua, el rey del mar rugió, abrió la boca y mordió al Fénix Negro. Peligro. La cara de Rogen cambió, también la de los demás. Se encontraron con un gran problema, una gran boca como colinas se abrió y atacó al Fénix. Salió el leve olor a sangre. ¡Uaak! En ese momento, el Fénix Negro gritó y agitó sus alas. ¡Uaak! De repente, su velocidad se aceleró y, en un instante, salió de la gran boca de la serpiente. Con horror, Rogen escuchó un fuerte rugido desde atrás. Los ojos del Fénix Negro eran indiferentes, y todavía tenía la mirada arrogante e ignoró al rey del mar detrás de él. En un momento, estaban a unos pocos kilómetros del Sea King. En este peligroso Calm Bay, el pájaro negro gigante volaba como un rey con orgullo. Capítulo 114. No había peligro en el camino, el Fénix Negro se deslizaba orgulloso entre los reyes del mar sin miedo, parecía un rey en el aire. Ningún Sea King podría detenerlo. Además, nadie se atreve a amenazarlo. El enorme pájaro era frío, indiferente, seguía volando sobre las enormes bestias sin miedo. Otro día después, llegan al centro de Calm Bay, que era el área más densa de Sea Kings. Hay muchos Sea Kings, y sus tamaños son cada vez más pequeños. Jason estaba feliz. Capitán, pronto llegaremos a Grand Line. Sí. Los ojos de Rogen estaban sueltos, era bueno ver que el Fénix Negro pasaba por esta área de manera segura, pero aún era un problema cruzar esta distancia con ellos y Dragon Rocks. Durante este tiempo, el Fénix no descansó ni un día, sus alas a veces temblaban y a veces se deslizaba por el aire. Todo se hizo de la manera más económica. Tales detalles, Rogen los ha notado. Visite Free9.com para una mejor experiencia de usuario. Parece que volar así es una gran presión para el Fénix Negro. Sin embargo, Rogen no encontró fatiga en los ojos del Fénix Negro, este punto lo deja aún más sorprendido. Tenía miedo de que el Fénix Negro resultara gravemente herido. No le tenía miedo a los reyes del mar, y su calidad física también era asombrosa. Este tipo de fenómeno solo muestra que este Fénix Negro tiene una voluntad fuerte, lo cual era muy inusual. Bajo el mando de Rogen, el Fénix Negro siguió volando. A medida que avanzaban, el número de Sea Kings se hacía cada vez más pequeño, y también, su tamaño se reducía a unos 100 metros o menos. Capitán, estamos muy cerca. Jason estaba muy emocionado. Inesperadamente, pudieron cruzar Calm Belt y entrar en Grand Line de manera segura. El rostro de Rogen mostró una leve sonrisa. En solo unos días, ingresaron a Grand Line. Además, estaban seguros de que los marines no podrían perseguirlos. 3 horas después, se sentaron en la parte trasera del Black Phoenix y pudieron ver la diferencia entre Calm Belt y esta área. Hay viento, capitán, finalmente lo logramos. Jason gritó, y Rouge también estaba feliz. Black Phoenix, baja el barco, gracias por este viaje. Rogen ordenó el Fénix Negro. El enorme pájaro emitió un suave pío y bajó el barco lentamente. 3 horas después, Rogen y los demás regresaron a Dragon Road, y Black Phoenix fue condescendiente y miró a Rogen con desgana. Regresa, Black Phoenix, te encontraré de nuevo. Rogen también se mostró reacio. El pájaro tiene una habilidad asombrosa y un ataque fuerte, si se queda, sería un gran apoyo, pero también tiene una familia. La ayuda a corto plazo no era un problema, sino la estancia obligatoria a largo plazo, que podría producir un cambio desconocido en su corazón. En ese momento, no estaba claro si el Fénix Negro perdería el control o no. Uaak. Al final, el enorme pájaro se mostró reacio a volver a mirar a Rogen, y luego voló alto y volvió a su camino. ¿Dónde nos encontramos ahora? Después de llegar al destino, Rogen quería saber exactamente su ubicación. El Grand Line estaba dividido en 2 mitades, la primera y la segunda, y si entraban en la segunda mitad, que era el mundo de los piratas, allí se ubicaban personas peligrosas, y esto era extremadamente peligroso. Jason, dirígete al norte. Después de pensar por un momento, Rogen le ordenó a Jason. El olor de la brisa marina, jaja, hace mucho tiempo que no lo siento. Euroot. Jason se rió.
El barco navegó lentamente hacia el norte. Rogen le pidió a Rouge que descansara en el dormitorio y luego se sentó en la proa. El poder del ki se absorbía constantemente de su cuerpo y luego se vertía en su dantian. A medida que pasaban los días, su fuerza interna se hacía más y más fuerte. 365 puntos de acupuntura. Rogen descubrió que estos días de cultivo han pasado por 56. Su cuerpo era más fuerte en este momento, y sintió que era como la luz. Su Sharingan se actualizó al segundo nivel, tiene 2 Tomoe. Observa y copia. Las habilidades únicas del Sharingan hicieron feliz a Rogen porque lo ayudaría mucho durante las batallas. Tenemos otro problema ahora. No tenemos dinero. En la batalla de la isla Baterilla, después de la invocación del alma de Yamamoto, su bolsillo quedó vacío. No tenía un centavo en ese momento, excepto los 30 millones que le quedaban como gastador en efectivo. Tenemos que ampliar nuestros recursos lo antes posible. Los ojos de Rogen se pusieron muy serios. Estaba en Grand Line en ese momento, y lo más importante allí eran los piratas, y Rogen cree que allí podría llenar rápidamente sus bolsillos. Capitán, hay un barco pirata. Los ojos de Jason se volvieron más agudos, vio un barco navegando lentamente por delante. Los ojos de Rogen se entrecerraron y sonrió. ¿Tuvieron hambre durante mucho tiempo? ¿Finalmente encontraron comida? Vamos allí, acelera. Hola, capitán. Jason respondió en voz alta. En unos minutos, pudieron ver claramente el barco pirata. En ese momento, Rogen estaba emocionado. Previamente había juzgado según los peces en el mar que la posibilidad de un nuevo mundo aquí es extremadamente pequeña. En el momento en que vio ese barco, estuvo aún más seguro de ello. Pero al mismo tiempo, sus ojos brillaron con una mirada extraña. ¿Estos chicos? ¿Cocineros? Al verse, este grupo de piratas también miró a Rogen y su grupo. A diferencia de los feroces piratas que conocieron en el pasado, los piratas miraron a Rogen y su grupo con curiosidad y duda, no eran nada crueles. Seguido, Rogen miraba hacia el otro lado del barco. Había un chico rubio, vestido con un traje del chef, parecía un capitán de cara fría. ¿Es él? No, no. Un bigote dorado estaba rizado en trenzas retorcidas y una cara apenas perceptible. Este chef capitán se parece a Redleg. ¿Ese es Zef? Los ojos de Rogen brillaron extrañamente, no esperaba encontrarse con él en ese lugar. En ese momento, la apariencia de Redleg parece que tenía 20 años. Y algunos de los piratas que estaban a su lado estaban sonriendo, eran todos jóvenes. Por supuesto, lo más importante para Rogen era el Redleg Zef. En este momento, su pie no fue amputado. Oye, ¿y tú, Zef? Rogen preguntó de repente en voz alta. Esta frase hizo que todas las personas tuvieran curiosidad por ver qué iba a pasar. ¿Cómo supiste que nuestro capitán se llama Zef? Los ojos de Rogen brillaron, lo reconoció. Zef estaba parado en el bote, su rostro estaba frío y tranquilo, y se veía un poco duro. En ese momento, siguió examinando a las 3 personas en el barco frente a él. Capítulo 115. Un hombre corpulento, de unos 20 años, solo porque era tosco, parecía de unos 30, una mujer de barriga un poco abultada, con ojos curiosos, lo miraba. Además, había un joven de 16 o 17 años que apenas hablaba. A diferencia de otros jóvenes, este tiene un ojo firme, que Zef apenas podía entender. A primera vista, Zef tuvo la ilusión de que este niño era mayor de lo que parece. Lo que lo sorprende es que se siente familiarizado con estos rostros, pero estaba muy seguro de que nunca los había visto. He oído hablar de él. Roger sonrió. A diferencia de los piratas que roban y matan en todas partes, estos tipos eran, en el mejor de los casos, llamados exploradores. Roger no trató de encontrar a Sanji, él sabe muy bien que en este período de tiempo aún no había nacido, y la leyenda de Blackleg aún no existía. Ordenó dirigir el barco, lo que hizo que Jason dudara mucho. Sabía que su capitán era grosero cuando se encontraba con un pirata, pero esta vez no fue así. Después de observar cuidadosamente al otro lado, Rogen estaba seguro. Este grupo de personas no se ven como malos. Visite Freeweb, no ve.com para una mejor experiencia de usuario. Nuestro capitán ataca solo a los piratas malos. Girando el timón, el Dragon Rod navegó lentamente bajo el hábil control de Jason y pasó junto al barco de Zef.
Cuanto más lejos estaban los dos barcos, más podían ver a sus espaldas antes de que comenzara la discusión del lado de Zef. ¿Cómo podría ese niño pequeño ser el capitán? Parecía que habían venido a Grand Line solo por unos días. Sí, la recompensa actual del capitán no es alta, pero es mucho peor que muchos piratas. Si llegan aquí, morirán. Eso es raro. Lo que me hace dudar más es que ese niño y el tipo grande me resultan familiares. Tengo algunas impresiones. ¿Tú también? También creo que sus rostros son familiares, como si los hubiera visto en alguna parte. Al escuchar el argumento de su propia tripulación, los ojos de Zef se vislumbraron levemente. Él también se siente así, sabe que nunca los ha visto antes, pero de alguna manera, sintió que sus rostros le eran familiares. Después de cuidadosos pensamientos, el rostro de Zef cambió repentinamente. Acabas de decir que los has visto, ¿verdad? Estaba muy ansioso y preguntó en voz alta. En un abrir y cerrar de ojos, los miembros de la tripulación se pusieron tensos y nerviosos. La voz de su capitán era tan alta como inusual. Una vez que estuviera borracho o enojado, estarían en un gran problema. Capitán, tenemos esta impresión, pero no podemos recordarla. Estaban pensando mucho en ello, pero era difícil recordarlo en ese momento. No, lo hemos conocido. Debemos haberlo conocido. Pero puede que no haya sido en viajes anteriores, sino más bien. Zef volvió los ojos y se quedó mirando su dormitorio en el barco. Ve y tráeme las órdenes de recompensa en mi mesita de noche. Al ver la cara del capitán, la tripulación no se atrevió a oponerse, e inmediatamente un niño corrió hacia el dormitorio. En menos de un momento, el niño llegó con un montón de papeles. Zef tomó las órdenes de recompensa y cuántos papeles había, frunció levemente el ceño y no dijo nada. No. Esto no, y esto no, Euroot. Los ojos de Zef estaban ansiosos, sabía que la respuesta que buscaba definitivamente estaba en estas recompensas, pero tomaría mucho tiempo, había muchos papeles. No puedo encontrarlo. Lo que acaba de ver es que todos los piratas famosos en esta área fueron recompensados por encima de los 10 millones, algo que debe notar y tener cuidado. Después de leer las recompensas, Zef tiró la mitad de ellas al suelo. Los miembros de la tripulación fueron lo suficientemente inteligentes como para recoger estas órdenes de recompensa rápidamente. Y de repente, después de leer unos 13 artículos o más, le estrechó la mano. Eso es todo. Vio la cara familiar que vio antes. Es la mujer embarazada. De un vistazo, las pupilas de los ojos de Zef se encogieron. 50 millones. Esa mujer vale 50 millones. Estaba un poco sorprendido, pero rápidamente se presionó para soportar la incomodidad en su corazón y leer otro. Jason marcado, una recompensa de 110 millones. Hasta 100 millones de chicos. Zef respiró hondo y, si recordaba correctamente, solo estaba manipulando la nave, era solo el timonel. Luego, tomó otro. Rogen, 150 millones. Este chico, ¿es él? Estas tres impresiones de recompensas estaban una al lado de la otra, de acuerdo con este arreglo, deberían emitirse al mismo tiempo. Y debido a que estos muchachos tienen una gran recompensa, les prestó mucha atención. Además, en esta mitad del Grand Line, era imposible encontrarse con tal nivel de piratas. Pero ahora, siguió escaneando estas recompensas con cuidado. Estos tres, no son piratas. Lo que notó fue que los marines comentaron sobre estos tres como criminales mundiales, no como piratas. Además, lo que sucedió unos minutos después demuestra que no eran piratas. Con un suspiro, Zef fue algo afortunado. Para él, que tiene una recompensa de más de 30 millones, eran figuras legendarias. Ha evitado muchos desastres en el camino en virtud de sus poderosos libros de navegación y su previsibilidad del peligro. Sin embargo, frente a tal persona, ¿podría alcanzar su nivel? Capitán, esos tres tipos, ¿sabe quiénes son? En el costado, la tripulación le preguntó a su capitán con curiosidad. Sí, búscalo tú mismo. Las tres impresiones de recompensa fueron arrojadas y Zef fue a la proa. Zef necesitaba calmarse. Conoció a alguien que era más fuerte que él. Además, dijo que lo conocía, lo que dificultó que el chef se calmara. Grand Line, estoy muy emocionado por mí. Una persona que puede cruzar, ¿podría ser más poderosa? Barba Blanca, León Dorado, verdaderas leyendas. ¿Puedo llegar allí? Hay que decir que desde que Zef conoció a Rogen, la llama quemó su corazón y cayó en pensamientos.
Capítulo 116. Rogen, que estaba parado en la proa de su barco, no tenía muchas ideas como Zef, y no sentía que fuera un hombre tan grande y fuerte en ese momento. En realidad, él pensó que era solo un gran fugitivo que fue perseguido por los marines y escapó con su familia a todas partes. Además, este fugitivo fue forzado por el gobierno mundial. Si los marines no lo encontraran, Rogen promete que estaría bien. Solo quería vivir tranquilo en este mundo. Cuando está bien, persigue a los reyes marinos, vence a los dragones celestiales cuando quiere golpear a la gente, y por supuesto, cuando quiere comer pescado, puede ir a Old Blue. Una vida simple y hermosa, ¿no? ¿Qué quieres hacer con los marines? ¿Seguir huyendo o luchar contra ellos? Rogen estaba muy confundido en ese momento. En pasadas peleas contra ellos, Rogen admitió que le había causado graves daños físicos y mentales al marino cuando se descuidó, sin embargo, fue sin querer. Sin embargo, los marines no querían dejarlo solo. Por ejemplo, en ese momento cuando abrió el segundo nivel del Sharingan y sacó el segundo Tomoe, el cielo estaba temblando, y parecía que en cualquier momento caería al mar. Rogen no era tonto, al contrario, era más listo que Roger en ciertas cosas. Visite Freeweb, no ve, L.com para una mejor experiencia de usuario. De un vistazo, vio que este pájaro lo estaba atrayendo. Por lo tanto, el suspiro de la respiración, en estos días, el ki se estaba gestando corriendo desde el interior de Dantian en un instante, a través de 365 puntos de acupuntura, solo en un momento para llegar a su palma. Desatraillar. La luz dorada brillaba por todo el cielo cuando un dragón dorado apareció de su palma. Rugido. El dragón estaba temblando y subiendo, su velocidad era como un rayo, y en un abrir y cerrar de ojos, se puso frente al pájaro de juguete. Seguidos de cerca, los dos golpearon rápidamente, el frágil pájaro de construcción fue aplastado en un instante. ¿Qué es eso? Jason miró el aserrín que caía en el aire y sintió curiosidad. Los marines deberían tener una fuerza especial para perseguirnos. De lo contrario, no podrán atraparnos. Rogen murmuró. El pequeño maestro vio claramente la escena y sus ojos se pusieron muy serios en este momento. Fue a Rogen y siguió maullando sin cesar. ¿Nos estás instando a que abandonemos este lugar? Rogen entendió y le dijo a Jason que siguiera adelante. No te preocupes, nos iremos. ¡Qué sorpresa! Los marines están persiguiendo tan fuerte. La influencia de los marines en Grand Line fue mucho peor, colocaron sus fuerzas en los 4 mares y reprimieron a los piratas que querían ir allí. Por lo tanto, Rogen no estaba muy nervioso. Además, los trajeron aquí desde South Blue a través del cinturón Calm, incluso si los marines quisieran responder de manera oportuna, enviar fuerzas capaces de responder les llevaría mucho tiempo. Después de navegar todo el camino, y después de 3 días, Rogen tenía algunas dudas en sus ojos. Durante estos 3 días no vieron a ningún marino siguiéndolos. ¿Ese pájaro de bloques de juguete, no pertenece a los marines? Con un destello en sus ojos, Rogen comenzó a dudar. Pensándolo bien, ese tipo de vigilancia y rastreo de personas no eran realmente los caminos del marine. Mientras Rogen sospechaba el origen del ave, un pequeño bote de madera se acercó al borde del Calm Belt desde el South Blue. El hombre de traje negro miró el Calm Belt frente a él, mientras fruncía el ceño, parecía impensable. Tomó el Den Musi, y su voz era indiferente. Los perdí, el objetivo cruzó Grand Line directamente a través de Calm Belt, pronto llegarían a Arabasta, los demás te entregaron. Bien. Me voy ahora. No olvides lo que me prometiste. No te preocupes, no lo hará. Desde el Den Musi, hubo un tono positivo. Asintiendo, el hombre del traje negro volvió a tomar el Den Musi y miró una vez más al Calm Belt, estaba muy confundido acerca del grupo de Rogen que acababa de cruzarlo. ¿Es posible controlar un pájaro gigante así? ¡Qué chico tan mágico! Después de ponerse su sombrero negro, se sentó en el bote de madera y lo giró de regreso a su camino. Ha hecho todo lo posible para hacer lo que pidió el otro lado, y el resto no tiene nada que ver con él. De hecho, no quería provocar a un tipo misterioso como Rogen. Como habilidad, el pájaro bloque de juguete transmite todo lo que ve a su mente. En resumen, solo había unas pocas palabras para describir todas las acciones del grupo de Rogen. Si hay Dios, ayuda. Controlando grandes pájaros, pasando a través de las bestias marinas sin miedo.
es un hombre supersticioso, y todo fue como ser bendecido por Dios. Tal persona, no podía provocarlo, ni siquiera se atrevía a hacerlo. El bote de madera se alejó lentamente del Calm Belt y gradualmente desapareció en el mar. Llegó la noche y la brisa marina sopló suavemente. Rogen y su tripulación se reunieron en la cubierta, encendieron una vela y prepararon una comida fragante, era como una cena a la luz de las velas. En los últimos días, descubrí dónde estamos. Jason estaba emocionado. Ahora, estamos cerca de una isla llamada Arabasta. ¿Alabasta? Los ojos de Rogen se iluminaron con un toque de curiosidad, también Roge estaba escuchando atentamente a Jason. Hablando de Arabasta, es una isla muy famosa en esta área, y también es parte de los gobiernos mundiales. Tal isla tiene un hermoso paisaje, con sus árboles, pájaros y flores, es un lugar maravilloso. Si Ace nacerá allí, sería perfecto para su futuro. Jason dijo rápidamente mientras miraba la comida en la mesa. Entonces, vamos allí. Roger sonrió. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, en Arabasta, los marines tienen poca influencia, porque están separados del gobierno mundial, y si entran, eso conducirá a la censura del gobierno mundial. Jason dijo mientras sonreía. Estas palabras ciertamente no son de tus propios pensamientos. Roger sonrió. Lo vi en el libro sobre el barco mercante que conocimos ayer y lo usé. Dijo Jason. Jason hizo una sonrisa impotente, cualquiera podía saber esos detalles, pero para resumir, eso era lo difícil para Jason. Descansemos esta noche, zarparemos mañana. Rogen finalmente se decidió. Rouge, ¿puedes mantener a Ace dentro de ti un poco más? Rouge sonrió y parecía muy feliz. Justo cuando todos estaban comiendo una cena romántica a la luz de las velas, un barco pirata se dirigía silenciosamente al mar, a menos de 3 kilómetros de ellos. Capitán, hay un bote de madera de tamaño mediano frente a nosotros. Destrúyelo, no necesito ningún obstáculo en mi camino. Su voz era muy fría. Capítulo 117. La breve conversación resonó en la oscuridad con voz baja. La voz de su capitán estaba llena de indiferencia y hegemonía, lo que hizo comprender profundamente a su tripulación. Además, estaba lleno de arrogancia, su fama era realmente digna de tal temperamento. Por lo menos, en estas aguas, se puede decir que su capitán estaba en la cima, incluso los infantes de marina tenían miedo de su poder. Los barcos ocultos en el mar avanzaron en silencio, a diferencia de Rogen, que tiene algunas velas brillantes en su barco. El barco estaba oscuro y mezclado con la noche, casi no tiene sombra ni forma visible. Solo cuando se cruza al lado de alguien, para que pueda reconocerlo. En la raíz del dragón. Jason siguió mirando la comida y su saliva estaba a punto de salir. Rogen, que estaba hablando de celebrar cuando entrarán en Arabasta y no se dio cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Las nubes cubrieron, oscureciendo la luz de la luna. En el mar oscuro, solo había velas brillantes en Dragon Road. Empecemos a comer. Jason pasó un rato como largas horas mientras esperaba para comer, y finalmente, Rogen gritó las palabras que esperaba. ¡Ah! Genial, finalmente puedo comer. Visite Free.com para una mejor experiencia de usuario. Jason se rió y tomó el plato. Por un momento, todos estuvieron ocupados y Rogen era un gran preparador de alimentos, por lo que nadie podía concentrarse en nada mientras comía. El nombre del dios de la comida definitivamente no se jactaba. 10 minutos después, Rouge casi terminó la comida y estaba muy feliz. Fue genial comer y beber de buen humor. Fue muy bueno vivir así. Solo Jason, que siguió lidiando con las piezas restantes en los platos. Ninguna cantidad de comida era suficiente para él, come mucho. Jason sabía que podía comer mucho, pero no debería hacerlo, tal vez porque no había suficiente comida a menos que encontraran otra nave para sacarla. Jason, tú eres el responsable de limpiar. Estas palabras hicieron que el rostro de Jason se amargara. Jason era una persona grande y fuerte con una recompensa de 110 millones, pero en el barco, solo era un timonel y tareas. Oh, por favor, Jason. Rouge sonrió y se rió, y luego se fue con el pequeño maestro. Sacudiendo la cabeza, Jason se inclinó y se preparó para limpiar, y de repente sintió algo. ¿Cómo hay viento por aquí? Oh no, hay un poco de arena en mis ojos.
Jason se frotó los ojos y exprimió las diminutas partículas de arena, y no le importó mucho. Llevó los platos de la mesa a la cocina, luego se puso los guantes y empezó a limpiar. En ese momento, Rogen sostenía la espada Yuan Hong y estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el arco. Sintiendo la brisa del mar, sus ojos se entrecerraron ligeramente. La brisa marina de esta noche es un poco fuerte. Sin embargo, no le importó, cerró los ojos y comenzó la meditación. Después de crear la fuerza interna que le conviene, la velocidad de su fuerza interior fue increíble después de la conexión de todas las estrellas, según los rangos de las artes marciales, estaba seguro de que alcanzó los maestros de primera clase. El dragón elefante, el manejo de la espada, el Sharingan, las artes marciales y la palma budista, suficiente poder para mí en este momento. Con los ojos cerrados, Rogen comenzó a calcular su fuerza en ese momento. Comparado con la fuerza del mundo pirata, no tenía muy claro las habilidades y técnicas del mundo de las artes marciales. No eran iguales en carácter y habilidades. Todo era anime japonés. ¿Y cuál era la brecha entre la animación china y la japonesa? Sin una prueba real, nadie podría distinguirlo de un ámbito general. En términos de fuerza, he alcanzado el nivel de 200 millones de piratas, pero es solo una idea aproximada. Después de todo, la recompensa que ofrece un pirata no solo se basa en su fuerza, sino también en su crueldad y sus malas acciones. No hay criterios específicos para la recompensa, uno es la fuerza de los propios piratas y el otro es sobre sus crímenes. Rogen tiene una comprensión general de estas cosas. Después de todo, él es el hermano menor del rey pirata, y también un hombre de las dos generaciones, por lo que no era extraño para el mundo de los piratas. Parece que Roger, que estuvo arriesgándose todo el tiempo, estaba destrozando la cara fea del gobierno mundial. Era una gran amenaza para ellos, y su fuerza era increíble. Rogen tiene dudas de que estas cantidades fueran solo una suma imaginaria. No es suficiente, los 200 millones suenan como piratas en la primera mitad, una vez que ingrese al nuevo mundo, moriría como un saltamontes. Los piratas eran fuertes, también los marines. Los piratas podrían ser recompensados por sus fortalezas por parte de los marines, pero ¿qué pasa con los marines? ¿Cómo podría él juzgar su fuerza? Quizás una persona fuerte, que no tiene ningún cargo oficial, ya tiene la fuerza de un almirante. En ese momento, Akainu y Kusan, me temo que ya han poseído la fuerza del almirante, y pronto serían promovidos. Los infantes de marina de este período son personas realmente talentosas. Rogen negó con la cabeza, la presión de los marines sobre él era considerable. Esta generación de marines contiene a los más antiguos, como Garp, Sengoku, Black Arm Zephyr, y los nuevos como Kusan, Akainu y Kizaru. Se puede decir que esta fuerza máxima fue suficiente para disuadirlo todo. Por esto, Rogen estaba bastante asustado. Antes de que tenga suficiente fuerza, necesita estar lejos de la vista. Si lo atrapaban, entonces todo terminaría. Suspirando, Rogen volvió a mirar el cielo oscuro. Las nubes comenzaron a desvanecerse, la luna mostró una pequeña esquina curva y la suave luz plateada cayó, haciendo brillar el mar. Después de un tiempo, sus ojos se encogieron. Bajo la luz de la luna, una sombra se acercaba lentamente a Dragon Road, el contorno debajo de la sombra se podía ver claramente. Era un barco. Esa nave era 2 veces más grande que Dragon Road, en ese momento, estaba a menos de 100 metros de ellos. Al otro lado del mar, de cara a la luz de la luna, Rogen vio la proa del otro lado, que se alzaba contra el viento, con un rostro frío de pirata. Interesante. ¿Es un ataque furtivo? Sus pupilas brillaron repentinamente, apareció un toque de sangre roja y la forma del pirata se hizo más clara. Tengo hambre. Capítulo 118. A 100 metros de distancia, docenas de hombres de rostro frío estaban parados en la proa del barco envueltos en la oscuridad. Las armas en sus manos brillaban a la luz de la luna, lo que claramente significa que no tienen buenas intenciones. Esto obviamente lo hará, incluso a cientos de metros de distancia, Rogen podía sentirlo claramente. Las sombras los envolvieron y, debido a la gran distancia, Rogen no pudo ver sus rostros con claridad. Capitán, he terminado de lavarme. En ese momento, Jason se limpió las manos y salió de la cocina. ¿Cuándo harás una gran comida? Todavía tengo hambre, la última no fue suficiente para mí. Jason siguió quejándose mientras se acercaba a Rogen. Prepárate para pelear, Jason.
El tono de Rogen era un poco serio y puso su mano derecha sobre la espada. La nave se acercaba más y más a ellos, y Rogen inexplicablemente sintió una tensión severa. Visite Freeweb, no ve, L-Com para una mejor experiencia de usuario. La brisa marina se hizo más fuerte, lo que más asombró a Rogen fue que vio flotar granos de arena, lo cual era algo extraño. ¿Cómo puede haber arena en el mar? A no ser que... Sus ojos estaban atónitos, y miró de nuevo a lo lejos. Fruta del diablo. Grand Line fue realmente increíble, en medio de la noche, podías encontrarte con un grupo de piratas no identificados. Además, su fuerza parece sorprender un poco a Rogen. ¿Hay enemigos? Cuando escuchó las palabras de Rogen, Jason dejó de quejarse, avanzó y miró hacia adelante. Es un barco pirata. De un vistazo, Jason lo reconoció. A la luz de la luna, Jason vio la tenue bandera pirata en el otro barco pirata. Debido a la noche, el símbolo específico de la bandera no estaba claro, pero inevitablemente eran piratas. Prepárate, necesitamos terminarlos en poco tiempo, y no olvides mantener tus ojos en rojo, no importa cómo lo hagas, pero asegúrate de hacerlo. Jason ordenó, Rogen estaba muy serio. En Grand Line, cuando se encuentra con un oponente por primera vez, debe tener mucho cuidado. La superficie del mar fluctuó y el barco pirata se acercó rápidamente. Tan pronto como se acercaba, la arena que flotaba en el aire se hizo más y más. Este es un controlador de arena. Sus ojos parpadearon, y tenía sospechas en sus ojos. Pero hasta entonces, no vio la figura de pie al otro lado. Capitán, llegará pronto. Jason miró a la otra nave a menos de 30 metros de ellos y susurró. Apretó los puños y estaba listo para atacar en cualquier momento. Con su poder instantáneo, confía en que podría romper su bote y hundir a estos piratas que se atrevieron a atacarlos en el mar. Bueno, prepárate para atacar. Rogen asintió y presionó la vaina en su cintura. Al mismo tiempo, sonó una breve conversación en el dormitorio del barco pirata que se acercaba lentamente. En medio del humo, un rostro áspero apareció a la vista. Este era un hombre con una mirada feroz, y era obvio que todavía era joven. El humo blanco siguió saliendo del cigarro durante la conversación. Capitán, estamos muy cerca de un barco frente a nosotros, solo había 2 personas allí. Un adolescente y un gran hombre. Euroot. La información de la tripulación fue breve y clara. Solo 2. Así que no son piratas. El capitán enarcó ligeramente las cejas y el humo de su boca se hizo más denso. Además, su voz era baja. Sí, no tienen una bandera pirata en su barco, deberían ser personas comunes y corrientes, pero lo extraño es que se atreven a navegar en este mar. La tripulación se sorprendió. Hay 7 rutas diferentes en Grand Line, que pueden conducir al mismo destino. Después de la muerte de Rogers, estas 7 rutas fueron ocupadas por piratas, como si fuera su paraíso. Incluso los marines, no se atreven a enviar sus tropas en este lío. Ahora, la era se ha vuelto loca, y la gente se atreve a venir a esta área, deben ser descuidados con sus vidas. Había indiferencia en sus palabras y no había expresión en el rostro del capitán. En el camino, destruimos a unos 13 idiotas que no sabían lo que estaban haciendo aquí, y el marine aumentó mi recompensa a 45 millones, pero aún quedaban muchos tontos en el mar. El mundo no necesita ni a los débiles ni a los necios. El capitán nos movió un poco cuando habló con calma y parecía no tener nada que ver con Rogen y los demás. La tripulación se inclinó y siguió escuchando atentamente a su capitán, y parecían entender su significado. Creo que deberías saber qué hacer, ¿no? Estas profundas palabras estaban llenas de majestuosidad, hicieron temblar a la tripulación, ya conocían el poder de su capitán, no pudieron evitar entrar en pánico. Hola, capitán. Con un tono alto, la tripulación inmediatamente gritó y salió de la habitación. El capitán ordenó, destrúyanlos. Como dijo el capitán, no había necesidad de débiles en este mar, ni de tontos. Si la otra parte era débil, entonces debían morir, y si eran idiotas, sin duda, debían morir con seguridad. Comprendido. La tripulación asintió y luego se movió rápidamente. Sus movimientos eran tácitos, silenciosos, pero regulares y ordenados. Obviamente, esto se ha hecho innumerables veces. Llena las conchas. Ajusta la posición del cañón. Un hombre frío se paró en la proa y ordenó meticulosamente. La tripulación se movió rápidamente e hizo todo de acuerdo con la orden.
La proa del barco estaba en posición, las tablas se movieron, los bozales negros escupieron y luego apuntaron a la raíz del dragón. En un instante, un fuerte impulso cubrió la escena. La expresión de Jason cambió de inmediato, las bocas apuntaban hacia ellos en una posición tan cerrada, lo que significaba que algo terrible iba a suceder. Capitán. No pudo evitar gritar. La última vez, fue muy fácil para Rogen lidiar con el enorme bombardeo de artillería de los marines, por lo que Jason depositó sus esperanzas en Rogen. Como si la mano de Jason estuviera apretada, no había absolutamente ninguna forma de lidiar con esa situación. Ya veo. Tomando un respiro, frente a este grupo de piratas, Rogen estaba un poco estresado. La primera batalla en Grand Line, hubo piratas misteriosos y feroces, cañones negros y arena flotante en el aire en medio de la noche. Todo esto demostró que este oponente no era para nada ordinario. Vamos, veamos qué tipo de personas son. Los ojos de Rogen se condensaron y comenzó a usar el Sharingan. Fuego. Después de un tiempo, un zumbido bajo hizo estallar el mar en una noche oscura. Capítulo 119. En un abrir y cerrar de ojos, el olor acre de la pólvora llenó el mar, y los cañones negros arrojaron llamas calientes y dispararon poderosos proyectiles frente a ellos. Disparar. El sonido penetrante del disparo irrumpió a través del mar en calma. Jason. Con una voz fuerte, la espada de Rogen ha sido envainada, y todo su cuerpo era como un pájaro volador. Espada rota. La voz aguda salió y la figura de Rogen parpadeó, pero en un abrir y cerrar de ojos, apareció en el aire. Shumpo. Pasos rápidos de la lejía, las pupilas de Rogen se encogieron, su figura se torció de nuevo y desapareció. De repente, llegó al frente de la primera bala de cañón. Visite Freweb, no ve, L-Com para una mejor experiencia de usuario. Los proyectiles oscuros llevan una energía potencial y cinética terrible, y con un simple contacto, explotaría. Nadie podría hacer frente a tal situación sin tener medios poderosos. Sin embargo, la expresión de Rogen era un poco seria, no entró en pánico en absoluto. Con un movimiento de su mano derecha, el Yuanhong brilló, se ve brillante y hermoso en el aire. ¡Yush! La espada brilló y de repente golpeó el caparazón desde el centro. En ese momento, los dos tomones en los ojos de Rogen estaban girando rápidamente, y la espada en su mano temblaba de nuevo. Shua. Rogen realizó 3 ataques sucesivos en los otros 3 asaltos. En ese momento, todos quedaron atónitos, 3 rondas de balas de cañón extremadamente rápidas se estancaron repentinamente y se detuvieron en el aire. Rogen tomó su espada y se puso de pie, luego desapareció de nuevo. Auge. Una serie de explosiones estallaron en el momento siguiente, y las llamas en el cielo barrieron, seguidas por la explosión de los proyectiles. Con la ayuda del Sharingan, calculó con precisión la dirección de ataque a los proyectiles, por lo que desapareció y balanceó su espada y luego atacó las balas de cañón, lo que provocó una gran explosión. En solo 5 o 6 momentos, el cuerpo de Rogen brilló nuevamente y regresó a Dragon Road. Sus ojos se levantaron lentamente y miraron la serie de explosiones frente a él, sus ojos se volvieron más nítidos. Estos proyectiles tienen un fuerte impacto, y explotan con un simple toque, era difícil incluso cambiar su trayectoria, demostrando suficientemente la forma extraordinaria para estas personas. Era diferente al que usaban los marines u otros piratas. En el barco pirata opuesto, los piratas se sorprendieron al ver que los proyectiles no alcanzaban el objetivo. ¿Alguien piensa que es fuerte? Saca tus espadas y prepárate para la batalla. Ataak. Los piratas se enojaron mucho, se pusieron de pie y tomaron sus armas. En el barco pirata, las llamas de los cañones se reflejaban en la superficie del mar. Mátalo. Un rugido emocionante rompió la noche y pasó a Dragon Road, que alarmó al resto en el dormitorio. ¿Qué está pasando? Rouge estaba a punto de levantarse y salir a ver qué estaba pasando, pero vio que el pequeño maestro sacudía la cabeza con gravedad. En un instante, ella entendió. Sin importar lo que sucediera afuera, ella debía permanecer adentro en ese momento, Rogen y Jason en medio de una batalla, y si salía, distraería su atención. No puede liderar la batalla hacia nuestro barco, capitán. Mantén tu guardia aquí. Los estoy apurando. Euroot. Jason gritó mientras veía que la otra parte estaba a punto de llegar a su bote, por lo que dobló las rodillas y estalló el poder del terror que hizo que Dragon Road temblara y se hundiera un poco.
En el siguiente segundo, se disparó y se sentó a horcajadas 10 metros directamente. Cuando llegó al barco pirata, susurró. Chicos audaces, ¿cómo se atreven a atacar nuestro barco? Jason tiene un cuerpo enorme y cuando saltaba, su velocidad era increíble. Cuando llegó a su bote, los piratas no pudieron responder. Su voz era como un trueno golpeándolos, los piratas se sorprendieron y levantaron la vista rápidamente. Pero al momento siguiente, cuando cayó un proyectil, la cubierta se fragmentó directamente. Morir. Jason estaba de pie en la cubierta. Además, había un sonido de crack debajo de sus pies y, a su alrededor, los piratas miraban aterrorizados y algunos no entendían lo que había sucedido. ¿Fuimos golpeados? Oh, Dios mío. ¿Qué fue eso? Sal de aquí. Con el peso de Jason y su horrible poder explosivo, cuando sus pies cayeron a la cubierta, todo el barco se derrumbó y se balanceó violentamente. Jason, es realmente un arma estratégica. No había visto su fuerza antes. Rogen se sorprendió y siguió mirando a Jason. Rara vez vio los ataques de Jason, especialmente este tipo de ataque. Sosteniendo la espada en su mano derecha, Rogen estaba de pie en la proa y seguía mirando la escena con atención. Por el golpe repentino de Jason, la posición de proa del barco pirata casi se derrumbó y los piratas entraron en pánico. Entonces, la figura alta de Jason se hizo clara, levantándose lentamente del humo y el polvo. Y luego estiró sus manos y atrapó a dos piratas que no podían escapar. «Vengan aquí, idiotas». Con un fuerte grito, Jason sacude a los dos hombres directamente, les da la vuelta 3 veces y los saca volando. Golpeó a más de una docena de piratas que estaban cerca uno del otro cuando arrojó a estos dos. La horrible escena simplemente resolvió a casi 20 personas, dejó que los ojos del pirata temblaran. El humo se disipó lentamente y la figura de Jason se hizo clara. Estaba tan orgulloso como una bestia con su rostro frío, cuerpo grande, brazos fuertes y un poder casi invencible. ¿Quieres llamar nuestra atención con este nivel? La voz baja era como un trueno que contenía ira, lo que hizo temblar a todos los piratas. ¿Quién diablos eres tú? La fuerza de la otra parte está más allá de sus expectativas. Todos los planes que han arreglado fueron en vano. Solo porque esa persona tiene tal poder. ¿De qué tienes miedo? Vamos, nuestro capitán se pondrá furioso. El hombre que inició la orden dio un fuerte grito. Al oír esto, los piratas despertaron de su estupor, apretaron sus armas y se precipitaron de nuevo. Es solo una persona, vamos, hermanos. Con una voz fuerte, los piratas corrieron hacia Jason. Tan audaz. Al ver que el otro lado se atrevió a subir de nuevo, Jason rugió y su fuerza explotó nuevamente. Auge. El barco tembló y la cubierta que rodeaba a Jason volvió a desgarrarse. ¡Oh Dios mío! Aparecieron las grietas, y los piratas al verlo se retiraron. Pero en ese momento, Jason estiró las piernas y avanzó. Capítulo 120. Cuando avanzaba a grandes zancadas, a Jason no le importaba la cubierta que se rompía bajo sus pies. Su propósito era destruirlo, y no le importaban las vidas en ese barco. Mientras cruzaba la cubierta rota y se precipitaba hacia adelante con fiereza, los piratas movieron los ojos, se hicieron valientes, tomaron sus armas y se precipitaron de nuevo. ¡Atácalo! Los piratas ordinarios tenían alrededor de 1,75 o 1,8 metros de altura, 2 metros y 5 metros de Jason, se ve muy mal. Tal altura fue capaz de suprimir la gran cantidad de piratas frente a Jason, con gran impulso. Con unos pasos más, Rogen agitó su gran mano y agarró al pirata que estaba a punto de apretar el gatillo, giró el arma larga hacia los ojos asustados del pirata y luego lo agarró por la cabeza y comenzó a moverse. ¡Oh Dios mío! Mientras se movía, usó a ese pirata como arma y lo arrojó sobre los otros piratas. B. Visite FreeWeb.com para una mejor experiencia de usuario. Después de varios lanzamientos, más de una docena de piratas se precipitaron de nuevo con sus armas e intentaron herir a Jason. Jason tenía miedo de ver la espada en la mano de su oponente. Aunque era poderoso, todavía era de carne y hueso. No pudo evitar dar un paso atrás. En este paso, se agitaron más de una docena de espadas y reaccionaron de inmediato. Las espadas estaban muy afiladas, y ahora, las personas que sostenían estas espadas estaban muy cerca de Jason, a menos de 10 metros de distancia. Córtalo y tíralo al mar. Los piratas gritaron y aceleraron.
Los ojos de Jason cambiaron y tuvo que agitar los brazos, pero el otro lado fue más rápido y más de una docena de personas lo golpearon. De repente, se produjo un poderoso impacto y Jason no pudo evitar retroceder. Golpéalo. Los piratas rugieron, reunieron sus fuerzas y corrieron de nuevo. Auge. El poder estalló, y Jason cambió su rostro nuevamente y retrocedió 3 pasos seguidos. Después de otros 3 pasos, la cara de Jason era difícil de mirar y sus pies estaban a punto de pisar el mar. La primera mitad de la nave se filtró cuando la golpeó. Córtenle los pies con sus espadas. En ese momento, volvieron a gritar. Shua. Las espadas ondearon y corrieron hacia los pies de Jason. Jason estaba tan asustado que su rostro se puso azul, se retiró rápidamente y no dominó bien el equilibrio del tiempo, cayó sobre sus nalgas y se sentó en el agua poco profunda. Eso es muy malo. El aliento del mar lo barrió en un instante, haciendo que su fuerza desapareciera de gran velocidad. Con todas las fuerzas que le quedaban, Jason saltó y llegó rápidamente a la cubierta limpia a unos metros de distancia. El barco tiene una fuga, repáralo rápido. Cuando los piratas vieron el agua, entraron en pánico y gritaron en voz alta. En un abrir y cerrar de ojos, los piratas corrieron a la posición dañada con sus herramientas de reparación a toda prisa. El resto de los piratas seguían mirando nerviosos a Jason. Por el momento, la ropa de Jason estaba mojada por todas partes. El breve toque hizo que todo su cuerpo entrara en contacto con el agua del mar. Afortunadamente, el agua parece agua dulce, pero solo desgasta un poco su fuerza. Eso es demasiado peligroso, si me quedo aquí por más tiempo, seré muy débil. El mar era la némesis del poder de la fruta del diablo. Puede resistir un pequeño contacto en poco tiempo. Si dura mucho tiempo, hará que se deseche directamente una fuerza poderosa. Mirando cuidadosamente el agua, Jason volvió a mirar a los piratas frente a él. El siguiente paso, debo limpiarlos a todos. Con las rodillas dobladas, la plataforma bajo sus pies comenzó a resquebrajarse nuevamente. Seguido por el poder del terror, su figura desapareció repentinamente. ¡Zwoosh! El aire pareció desgarrarse y, en un momento, estuvo frente a los piratas. Con ojos indiferentes, rostro feroz y alta estatura, Jason era imparable en este momento. Con un gran movimiento de su mano, varios piratas salieron volando, lo que hizo que la sangre brotara de sus bocas mientras estaban en el aire, y luego golpearon la pared, creando un sonido chirriante. Jason salió, como si no fuera feliz, incluso si pudiera barrer a varias personas en un solo movimiento. Estos piratas eran como pollitos frente a su poder. Él es muy fuerte. Un pirata con un arma larga miraba fijamente a Jason y tenía mucho miedo. Además, dudó en dispararle. Vamos, dispárale, ¿a qué le tienes miedo? En ese momento, uno de los piratas que yacía en el suelo gritó. Cuando escuchó a su compañero de tripulación, el pirata apretó el gatillo. Auge. Sonó el disparo, y los ojos de Jason cambiaron repentinamente, y su figura explotó nuevamente. Auge. La plataforma bajo sus pies se hizo añicos de repente y voló a serrín. En el segundo siguiente, estaba frente al pirata con el arma. Odio cuando la gente me apunta con sus armas. Ese tono hizo temblar de terror al pirata. Se agarró la cabeza con su gran mano, lo que hizo que el pirata sintiera que se sobresaltaba, y luego perdió el conocimiento. En solo un minuto, Jason sacudió a ese pirata hasta que estuvo cerca de la muerte. Durante un tiempo, los piratas solo podían tragar saliva y respirar con nerviosismo. Nadie se atrevió a atacar a Jason y matarlo, nadie se atrevió a dispararle. ¿Se terminó? Jason miró a su alrededor y descubrió que nadie se atrevía a avanzar. De repente, la puerta se abrió lentamente. Los ojos de todos se sintieron atraídos por la puerta abierta por un tiempo, y los piratas estaban muy emocionados además del pánico. Jason miró la extraña experiencia de los piratas y tuvo algunas dudas. La puerta se abrió lentamente, y lo primero que saltó a los ojos de todos fue el continuo humo blanco, seguido de un rostro rudo, algo feroz. Vestía una gran túnica negra, con una espalda cuidada, cara seria, y lo que más asustaba era su estatura, era tan alto como Jason, unos 2,5 metros. La diferencia era que este tipo se ve un poco delgado pero también se ve tan fuerte como Jason. La figura alta con su cigarro abrió la puerta y, después de echar un vistazo a la situación, miró a Jason. ¿Sabes?
Después de que entré en Grand Line, lamento el reclutamiento de un desperdicio tan pequeño. Ja ja ja. Se escuchó el sonido de los zapatos haciendo clic en la cubierta, y ese tipo avanzó lentamente. Su túnica revoloteaba con el viento de la noche, y había un impulso dominante único cuando caminaba. Después de unos pocos pasos, ya estaba frente a Jason. Luego, se detuvo y su rostro mostró una sonrisa astuta. Te aprecio mucho. Sé uno de mis hombres.